Buenas tardes. Vamos a ver cómo se diseña un tensor de motor por este método. Aquí voy a utilizar dos maneras diferentes de cómo hacer un tensor. Realmente la industria tiene varios tipos de tensores diferentes. Unos más baratos, otros más caros, otros más sencillos, otros más difíciles de usar. Este tiene la ventaja de que es muy fácil de fabricar. Se basa en una barra roscada, que es esta que está aquí. Es algo parecido a un tornillo con una tuerca. La rosca está en este soporte, está la rosca interior, y la rosca de la barra roscada va a hacer que este soporte se desplace a los lados. Para que no se mueva la barra roscada, se utilizan unas chavetas como estas que están en los extremos. Entonces, cuando la barra roscada gire, por efecto de las chavetas, la barra no se puede desplazar. Estas dos chavetas, tienen que ser dos. Entonces, al no desplazarse, la que se va a desplazar es esta rosca, que es la que mueve esta base donde va el motor. Es muy importante definir la posición de las chavetas. Las chavetas tienen que estar exactamente donde está la base. Si por alguna razón las chavetas quedan lejos de la base, o sea que tengan esta distancia, entonces el tensor no va a funcionar, porque esta distancia va a hacer que la barra se desplace a los lados sin que se le dé vuelta. Si ponemos este tensor con esta chaveta en un motor con bandas, la tensión de las bandas va a hacer que esta barra se mueva hacia acá por esta distancia y simplemente no va a funcionar. Por eso es muy importante estas chavetas. En el extremo se le puede poner una cabeza hexagonal a la barra roscada para poderle darle vuelta con una llave mecánica. Si esta cabeza no se pone, es muy difícil, es casi imposible darle vuelta a la barra. También es muy importante definir una distancia que sobresalga en los dos extremos de esta base para que el peso de la barra la soporte esta base. El peso del motor se va a soportar con unas placas que van en la parte a los lados de este soporte. Estos soportes tienen unas barras que son las que realmente soportan el peso. Es conveniente que la separación de estas barras sea lo más abierto posible, que estén muy separadas, lo más que se pueda. Si estos soportes se ponen muy juntos, puede suceder que el motor se mueva o vibre por efecto de la cercanía de estos soportes. También es muy importante definir que si lo vemos de arriba, esta línea representa el eje de la barra roscada. Entonces el motor, para que funcione, el motor tiene que ponerse con el eje del motor perpendicular al eje de la barra, para que cuando se desplace esta placa, que se va a desplazar así, en esta dirección, entonces el motor va a poder tensar las bandas o las cadenas que se le pongan. Si por casualidad se pone el motor con el eje paralelo o coaxial al eje de la barra, pues el motor se va a mover a los lados, pero no va a tensar. Entonces, este arreglo hace que no funcione el tensor. Hay que poner el motor perpendicular al eje de la barra. Otro factor importante es este. Si aquí ponemos la barra y aquí tiene la cabeza hexagonal, hay que saber para qué lado se va a tensar el motor. Si yo pongo el motor como está aquí en color rojo, y acá pongo la otra flecha donde va otra polea, y esta es la polea, y aquí va a estar otra polea, y de aquí van a ir bandas, y pongo esta cabeza por este lado, va a ser muy difícil, si no es que imposible, tensar el motor. ¿Por qué? Porque quedó en medio de las dos poleas. Entonces aquí hay que tomar en cuenta que cuando se ponga el tensor, esta parte de la cabeza donde se le da vuelta a la barra quede del otro lado. La otra manera de hacer este mismo tensor es poner las roscas aquí. Aquí se le suelda un soporte roscado y el tornillo va a dar vuelta en esta zona. Entonces el tornillo en realidad lo que va a suceder es que va a entrar y salir por efecto de esta rosca.
Entonces las chavetas se ponen en este soporte. Como el tornillo va a entrar y salir, al entrar y salir, las chavetas hacen que el soporte se mueva hacia atrás o hacia adelante. Aquí el inconveniente que hay es que la barra tiene que ser muy larga, porque al salir, cuando estemos moviendo el tensor, entonces requerimos que la barra roscada no se salga de esta base. Aunque este sistema funciona, tiene más desventajas que este otro sistema. Las dimensiones ya de todas las piezas dependen más que nada de la dimensión del motor. Son las que definen todas estas dimensiones. Hay que tener cuidado también con esto. A veces cuando uno pone el motor, no toma en cuenta que la base del motor es muy grande y los agujeros de la base del motor, porque esos agujeros son los que van a permitir atornillarlo a esta base. Hay que cuidar que este agujero no quede muy pegado a los soportes, porque si queda muy pegado, no se van a poder meter las tuercas a los tornillos, tanto de este lado como por este lado. También no es conveniente que la base quede adentro de la placa, que quede adentro de la base. Genera muchos problemas porque se pueden atorar. Entonces todos esos detalles hay que tomarlos en cuenta cuando se diseña un tensor de motor. Espero que les sea de utilidad este video. Muchas gracias.